En esta mañana vamos a ver un versículo de lo más conocido, continuando con nuestro estudio en la epístola a los Filipenses. En Filipenses el capítulo 4, el versículo 4, la palabra de Dios dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y todos quieren gozo en la vida. A primera vista, las palabras de Pablo, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos, son algunas de las más sencillas de leer y comprender en las Escrituras. Pero cuando escarbas debajo de la superficie, surgen un montón de preguntas. ¿Es realmente posible regocijarse siempre? ¿Qué significa esto? ¿Se supone que debo andar con una sonrisa perpetua en mi rostro? ¿Es pecado sentirse deprimido o triste? ¿Se supone que debo negar el dolor o la tristeza? De todos modos, ¿cómo puedes dominar un sentimiento? ¿Son estas palabras de un optimista jovial, incurable o qué? El solo hecho de leer el versículo puede deprimir a algunas personas porque se desesperan de alguna vez ser capaces de hacerlo. Debemos reconocer que lo que Dios manda aquí no es solo una disposición alegre que muchos tienen por naturaleza, sino algo que requiere un poder sobrenatural. Es gozo en el Señor. Y si bien es posible que nunca alcancemos perfectamente ese gozo en este mundo lleno de problemas, Pablo repite el mandamiento para dar énfasis, como si nos estuviera diciendo: sí es posible, por lo que no eludan ni desechen lo que estoy diciendo. Sus palabras enfáticas nos muestra que el regocijarse constantemente en el Señor debe ser el objetivo de todo cristiano. Primero quiero definir lo que Dios quiere decir cuando nos manda a regocijarnos en el Señor siempre. Y luego veremos cómo podemos obedecer ese mandamiento. Las Escrituras deben ser nuestra fuente autorizada y nuestra fuente suficiente, y no la sabiduría humana, no la psicología. ¿Qué significa regocijarse en el Señor siempre? En primer lugar, regocijarse en el Señor siempre no significa que nunca nos sentiremos deprimidos o nos sentiremos tristes. La Biblia es realista y es muy equilibrada. Debemos observar la totalidad de las Escrituras en lugar de tomar un versículo como este como si fuera todo lo que está escrito sobre el tema. Es interesante que el versículo más corto del Nuevo Testamento griego es: estad siempre gozosos. El versículo más corto del Nuevo Testamento en español es: Jesús lloró. Ahora, ninguno de los dos son contradictorios. Nuestro Salvador podía llorar y sin embargo tener la plenitud de gozo incluso mientras enfrentaba la cruz. Dios nos manda a llorar con los que lloran y a la vez regocijarnos siempre. La Biblia dice que las personas piadosas están marcadas tanto por el duelo como también por un gozo incontenible. Las Escrituras reconocen que la disciplina y las pruebas al presente no parecen ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después producen fruto apacible de justicia si nos sometemos a Dios. Por lo tanto, aplicaríamos mal las palabras de Pablo
si lo tomáramos en el sentido de que un cristiano debe negar el dolor o nunca sentir tristeza. Los salmos son útiles en este sentido. El salmista a menudo se siente abrumado por la desesperación o la tristeza y no duda en reconocer sus sentimientos ante Dios. Nunca pone una cara feliz y niega la intensidad de sus problemas, pero en el proceso de clamar a Dios por ayuda y reenfocar sus pensamientos en el Señor y sus grandes misericordias, al final del Salmo, su estado de ánimo ha cambiado, aunque sus circunstancias no son diferentes. Así, el salmista a menudo experimenta un torrente de gozo de Dios, incluso en medio de un tremendo dolor. Por lo tanto, regocijarse en el Señor no significa que neguemos nuestros sentimientos o que soportemos de manera estoica nuestras pruebas, ignorando cuánto nos están doliendo. En segundo lugar, regocijarse en el Señor siempre no es principalmente una cuestión de sentimiento, sino de obediencia. Filipenses 4:4 es un mandamiento y está repetido 2 veces para enfatizarlo, para que no lo ignoremos. Es un mandamiento que debemos elegir obedecer deliberadamente, especialmente cuando nos encontramos en circunstancias difíciles. Tiene que ver con nuestra actitud, que depende de nuestro enfoque mental, que depende de nuestra elección. La elección de regocijarse a menudo debe ir deliberadamente en contra de cómo nos sentimos. Cuando pasamos por pruebas, cuando nos tratan injustamente, cuando las personas o las circunstancias nos desilusionan, nos enfrentamos a una decisión. ¿Vamos a obedecer este mandamiento de regocijarnos en el Señor siempre o nos vamos a dejar llevar por nuestros sentimientos? Yo hubiera deseado que Pablo hubiera sido más realista y hubiera dicho, regocíjate la mayor parte del tiempo. Pero si él hubiera dicho eso, la mayoría de nosotros nos habríamos justificado pensando, bueno, por lo general me regocijo. Pero no habríamos tenido que enfrentarnos a nuestras quejas y nuestro malestar cuando las cosas no parecen ir como queremos, a nuestra falta de confianza en Dios en medio de las pruebas, a nuestra ira cuando nos tratan injustamente, a nuestra decepción cuando la gente nos defrauda, o para ser honestos, cuando sentimos que Dios nos ha decepcionado. Vemos esta elección de regocijarnos ilustrada en la vida de Pablo en esta misma epístola. Pablo ha estado encarcelado durante más de 2 años y se enfrenta a una posible ejecución, porque los judíos de Jerusalén lo acusaron falsamente de introducir a los gentiles al templo y de incitar a la rebelión contra el pueblo judío y contra su ley. Aunque debería haber sido liberado, el gobernador romano lo mantuvo bajo custodia porque esperaba recibir un soborno de Pablo y porque quería hacer un favor a los judíos. El siguiente gobernador también debería haberlo puesto en libertad, pero él también estaba jugando a la política con estos judíos. No solo eso, de camino a Roma, Pablo había sufrido un naufragio en el mar. Una vez que llegó, algunos de los hermanos en Roma no solo se estaban distanciando de Pablo el prisionero, sino que predicaban por envidia, por ambición egoísta y contienda. Pablo tenía buenas razones para estar enojado y deprimido por el trato que había recibido durante los últimos años.
Uno hubiera pensado que habría necesitado que los filipenses le escribieran una carta para animarlo. Pero en cambio, esta breve carta para los filipenses está llena de gozo, como los muestran las palabras de Pablo en el capítulo 1, el versículo 18. Su gozo no era un sentimiento automático, sino más bien una elección deliberada. Dice ahí, en esto me gozo y me gozaré aún. En tercer lugar, regocijarse en el Señor siempre es una actitud de contentamiento y esperanza que trasciende las circunstancias. Aunque nuestros corazones puedan estar apesadumbrados por la tristeza, por el dolor a causa de las pruebas, bajo la superficie está la confianza permanente de que nuestro Dios es soberano y que nuestras vidas están en su mano. De modo que ni siquiera los cabellos de nuestra cabeza caen al suelo sin el conocimiento de Dios. Pablo había aprendido a estar contento en cualquier situación. Cualquier situación para Pablo incluyó algunas pruebas severas, en algunos casos en las que aún perdió la esperanza de conservar la vida, pero esto escribe, fue para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Y luego Pablo agrega, en Él tenemos puesta nuestra esperanza. Segunda de Corintios, capítulo 1. Este gozo en el Señor al que debemos aspirar no es una felicidad superficial basada en las circunstancias o en la ausencia de pruebas. Es más bien un contentamiento y una esperanza sólidos y perdurables, que son tan firmes y tan seguros como nuestro Dios fiel que nos ha dado sus promesas en su palabra. Nuestro Señor Jesús conoció ese gozo incluso cuando enfrentó la cruz. Los apóstoles conocieron ese gozo cuando fueron azotados por predicar el Evangelio y siguieron su camino gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Pablo y Silas también conocieron ese gozo cuando fueron injustamente arrojados a la cárcel de Filipos, con la espalda desgarrada, 2 pies en el cepo, mientras cantaban himnos de alabanza a Dios. Muchos mártires, como John Huss, conocieron ese gozo. John murió cantando alabanzas en las llamas, mientras sus enemigos se regodeaban. La intención de Dios es que cada creyente conozca este mismo gozo en el Señor, especialmente en tiempos difíciles. El gozo es fruto del Espíritu Santo y la Biblia está llena de mandamientos como este texto de regocijarse. Es una cuestión de obediencia, no de temperamento. Si estamos constantemente deprimidos y abrumados por la preocupación, no somos propaganda ni publicidad atractivas de nuestro Señor Jesucristo. No podemos ser líderes efectivos en la asamblea ni ejemplos piadosos para nuestras familias si estamos dominados por la depresión. Por lo tanto, debemos trabajar para desarrollar este gozo permanente en nuestro Señor. Ahora, ¿cómo podemos regocijarnos en el Señor siempre? Como preámbulo a mis comentarios,
inicio diciendo que si tienes problemas de depresión frecuente, debes hacerte una revisión médica, ya que puede deberse a causas fisiológicas. Además, es posible que necesites el consejo personal de un cristiano maduro que pueda ayudarte a aplicar las escrituras a tu situación. Evita a cualquiera que mezcle la Biblia con la psicología. El gozo al que Pablo nos exhorta definitivamente no es el tipo de gozo que el mundo ofrece a través de las ideas y opiniones psicológicas. Hace más de 70 años, Martin Lloyd-Jones comentó sobre este versículo: quizá no haya mayor parodia del Evangelio de Jesucristo que las enseñanzas psicológicas que se presentan en términos cristianos. Es gozo en el Señor, gozo que proviene de la vida y del poder de Dios operando en el creyente, y no a través de supuestas percepciones de tu mente inconsciente o de cómo te trataron tus padres cuando eras adolescente. La última receta del mundo para superar la depresión es Prozac o algunos otros medicamentos antidepresivos. No me opongo totalmente al uso cuidadoso de estos medicamentos, pero recomiendo precaución. E incluso si esos medicamentos ayudan a restaurar la normalidad, cada persona debe aprender a lidiar con los pensamientos y hábitos pecaminosos. En casi todos los casos, una persona deprimida tiene ciertos patrones de comportamiento y pensamientos no bíblicos que contribuyen a esa depresión. La psicología no tiene nada que ofrecer a los cristianos a este respecto. Todo creyente debe aprender a aplicar los principios bíblicos que yo voy a enumerar ahorita. Primero, asegúrate de tener una comunión correcta con Dios a través de la fe salvadora en el Señor Jesucristo. Como vimos en el capítulo 3, donde Pablo primero nos exhorta a regocijarnos en el Señor, muchos de los que dicen ser cristianos no confían solo en Cristo y su sangre derramada para salvación, sino que confían en ellos mismos. Pablo explica cómo tuvo que llegar al punto de considerar todo de sí mismo como pérdida total para poder ser hallado en Cristo, no teniendo una justicia propia derivada de la observancia de la ley, sino la que viene de Dios a través de la fe en Cristo. Martin Lloyd-Jones observó: hay muchas personas que nunca conocen el gozo del Señor porque no se han visto a sí mismas como pecadores miserables. La única forma de ser feliz en Cristo es ser desesperadamente infeliz sin Él. Pero en segundo lugar, camina en sumisión al soberano Espíritu de Dios. En Gálatas 5:16, Pablo dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos apasionados de la carne. Y él continúa catalogando algunos pecados que caracterizan a la carne. Existe una correlación directa entre muchos de esos pecados y la depresión. Luego, Pablo enumera el fruto producido por el Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza.
Andar en el Espíritu significa vivir en sumisión momento a momento al Espíritu Santo que mora en nosotros, diciendo no al yo, diciendo no a uno mismo y sí al Señor. Significa confiar en la suficiencia y el poder del Espíritu porque desconfías de tu propia capacidad. A medida que aprendamos a andar en el Espíritu, el fruto del Espíritu, incluido el gozo, crecerá en nuestra vida. Ahora, las palabras andar y fruto implican un proceso, no algo instantáneo. Si has pasado tu vida caminando en la carne, puede pasar algún tiempo antes de que experimentes un gozo constante en el Señor. Además, andar en el Espíritu es un proceso deliberado que implica morir al yo y someterse al Dios soberano. Esto implica confrontar tu ira, porque la ira generalmente proviene de no someterse a los tratos soberanos de Dios en tu vida. Un yo crucificado no agita el puño en la cara de Dios diciendo, no me gusta lo que me hiciste cuando era niño, o no me gusta lo que me estás haciendo ahora mismo. La ira y la depresión a menudo van juntas. Entonces, si deseas el gozo permanente de Dios, debes caminar en sumisión a su Espíritu soberano. Tercero, observa tus pruebas a través de la lente de las Escrituras. Pablo estaba pasando por pruebas bastante intensas y fácilmente podría haberse deprimido. En cambio, tuvo abundante gozo porque vio sus pruebas a la luz de la palabra de Dios. Se sometió a la soberanía de Dios sobre su encarcelamiento, sobre los predicadores que estaban tratando de causarle aflicción en su encarcelamiento e incluso sobre su posible ejecución inminente. Vivía para el Evangelio, para proclamar a Cristo en todos los sentidos. Sabía que cuando muriera estaría con Cristo por la eternidad, por lo que pudo escribir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Muchos cristianos se deprimen porque no comprenden el propósito de Dios en las pruebas o no afrontan mentalmente sus pruebas a la luz de la palabra de Dios. A menudo puede comenzar con una simple decepción. Algo que esperaba que sucediera, no sucedió. Alguien con quien contabas te decepcionó. Una situación por la que orabas y esperabas no se produjo. Si no rindes conscientemente tu decepción al Señor y le agradeces por fe, confiando en su amor soberano, puedes caer en la depresión. Satanás a menudo viene a ti en un momento de decepción y te tienta a que dudes del amoroso cuidado de Dios. Pedro nos dice que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, que resistamos al diablo firmes en la fe en esos tiempos de prueba. Cuarto, maneja adecuadamente los conflictos relacionales. Los versículos antes y después de este versículo 4 del capítulo 4 de Filipenses tratan de las relaciones apropiadas. Si hemos hecho daño a otros y no hemos hecho todo lo posible para corregirlo, no tendremos gozo en el Señor.
Si nos humillamos y acudimos a nuestro hermano y le pedimos perdón, nos inundará el gozo de Dios. No es casualidad que el amor preceda al gozo en la lista del fruto del Espíritu. Quinto, canta alabanzas a Dios. No lo he validado, pero he oído que el mandamiento más frecuente en la Biblia es canta. Quizás esté pensando, cantar es lo último que tengo ganas de hacer cuando estoy deprimido. Bueno, ¿de dónde sacaste alguna vez la idea de que la vida cristiana se basa en nuestros sentimientos? Dios no necesita ordenarnos que hagamos lo que ya tenemos ganas de hacer. No es casualidad que el libro más largo de la Biblia sea un libro de himnos. Cuando te sientas deprimido, recurre a los salmos. Crea tus propias melodías con las palabras de los salmos. Pon un poco de música de alabanza o saca un himnario, siéntate solo y comienza a cantar al Señor. El Señor Jesús y los discípulos cantaron un himno mientras salían a Getsemaní. Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios en la cárcel de Filipos. Y Nehemías 8:10 dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. 6. Sirve al Señor con alegría. Muy a menudo las personas que carecen de gozo no están involucradas en el servicio a Cristo. Como hemos visto en Filipenses, Pablo tuvo un gran gozo incluso al enfrentar su posible ejecución porque estaba viviendo para el Evangelio. Deja de concentrarte en ti mismo y en tus problemas y ponte a pensar en lo que Dios quiere que hagas para el progreso del Evangelio. Hay un gran gozo al ver que otros confían en Cristo como Salvador y al verlos permanecer firmes en el Señor. Una mujer cristiana me dijo una vez que había estado deprimida todos los días de su vida. Había ido a los psicólogos durante años en vano. Finalmente le pregunté, ¿cómo estás sirviendo al Señor? Dios te ha dado un don para que le sirvas. ¿Cómo lo estás haciendo? Y ella se quedó boquiabierta. Ella dijo, nunca había pensado en eso. Todo su tiempo había estado pensando en ella misma. Si quieres gozo, quita tus ojos de ti mismo y mira cómo Dios quiere que tú le sirvas. 7. Enfoca tu mente diariamente en el Señor y en las cosas que nos ha prometido en Cristo. Este gozo está en el Señor y nosotros estamos en Cristo. Medita diariamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo y en todas las riquezas que son nuestras a través de la muerte de Cristo. Piensa en el hecho de que has resucitado con Él. Está sentado a la diestra de Dios, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los celestiales. Deleítate en su abundante gracia, que es mayor que todos nuestros pecados. Maravíllate ante su gracia soberana que te escogió en Él antes de la fundación del mundo, que te predestinó para ser adoptado como su hijo, y que te guardará sin caída y te presentará sin mancha delante de su gloria con gran alegría, como dice Judas 24. El carcelero de Filipos pasó de tener tendencias suicidas
a regocijarse grandemente por su salvación. ¿Cómo puedes estar deprimido si te concentras diariamente en la maravillosa gracia que se te ha mostrado en Cristo? Y 8, vive por fe, no por sentimientos. La vida cristiana es un caminar de fe, de confiar en las cosas que no se ven, no de dejarse llevar por los sentimientos. Pedro escribió a los cristianos que atravesaban intensas pruebas y les dijo: ¿a quien amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. O como escribió Pablo en Romanos 15, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Me gustaría tener tiempo para desarrollar este último punto, para contarles el gozo que los hombres y mujeres de Dios han conocido en medio del dolor al confiar en el Señor. Hudson Taylor, el gran misionero pionero en China, perdió a su amada esposa María después de solamente 12 años de matrimonio. Ellos estaban gozosos con el amor que se tenían. Poco después de la muerte de su esposa, él le escribió a su madre en Inglaterra: desde lo más profundo de mi alma, me deleito en el conocimiento de que Dios hace o permite deliberadamente todas las cosas y hace que todas las cosas ayuden a bien a los que le aman. Él y solo Él sabía lo que mi querida esposa era para mí. Sabía cómo la luz de mis ojos y la alegría de mi corazón estaban en ella. Pero Él vio que era bueno llevársela, bueno en verdad para ella, y en su amor la llevó sin dolor. Y no menos bueno para mí, que de ahora en adelante debo trabajar y sufrir solo, aunque no solo, porque Dios está más cerca de mí que nunca. Y ahora tengo que contarle a Él todas mis penas y dificultades, como solía contarle a mi querida María. Y como ella no puede unirse a mí en intercesión, descansar en el conocimiento de la intercesión de Jesús, caminar un poco menos por sentimientos, un poco menos por vista y un poco más por fe. A uno de los líderes de esa misión en China le escribió en ese momento: mis ojos fluyen con lágrimas de alegría y tristeza mezcladas. Cuando pienso en mi pérdida, mi corazón, casi a punto de romperse, se eleva en agradecimiento a aquel que le ha evitado tanto dolor y la ha hecho tan indeciblemente feliz. Mis lágrimas son lágrimas de alegría que de dolor, pero sobre todo me gozo en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, en sus obras, en sus caminos, en su providencia, en Dios mismo. ¿Conoces un gozo tan perdurable en el Señor? Uno de los himnos favoritos de Hudson Taylor fue: Jesús, estoy descansando en el gozo de lo que tú eres. Estoy descubriendo la grandeza
de tu amoroso corazón. Ese mismo Jesús y ese mismo gozo están disponibles para todos los que se regocijen en Cristo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Amén.